Muy buenas tardes, queridos radioescuchas de Radio Portales. Estamos en el programa Vamos, Somos Chilenos de hoy viernes 8 de julio, eh, en Radio Portales, la primera de Chile, y saludamos especialmente a nuestros radioescuchas que regresan a sus hogares. Hemos tenido una semana con algo de lluvia y que se anuncian un fin de semana bastante lluvioso, lo cual es bueno para nuestros campos, nuestra agricultura y en general para limpiar la atmósfera y limpiar los espíritus. Pero por otra parte nos complica las vacaciones de invierno. Saludamos también con mucho afecto a Luis Salinas y a don Claudio Alvarado, como siempre en los controles. Y bueno, tenemos una semana bien interesante para conversar con nuestros radioescuchas. Así que hola Chantal, hola Cristian, ¿cómo están? Hola Reinaldo, bien, súper bien, con un poco de frío, pero bien, contenta de estar otra semana con todos ustedes. Hola Reinaldo, ¿qué tal? Un saludo cordial a toda la audiencia que nos sintoniza a esta hora en Vamos Somos Chilenos. Sí, y de vacaciones de invierno, así que tratando de entretener a los niños en la casa de alguna manera, así que, pero bueno, entretenido. Así es, ha sido complejo estas vacaciones de invierno porque nunca se ve, el Ministerio de Educación nunca fue lo suficientemente claro si eran vacaciones, si era un periodo de trabajo desde las casas, lo cual generaba incluso problemas laborales para los colegios respecto a cuál era la relación en este prolongado periodo de, entre comillas, vacaciones, porque para muchos papás es muy complejo este tema de cómo manejar a los niños cuando están en la casa y están trabajando. Así que Chantal ahí seguramente nos podrás contar cómo es su experiencia en ese sentido. La verdad es que complica un poco a los papás porque los papás están programados, o sea, les compraron pasajes a los abuelos, para que se queden con los niños, tienen que contratar a la nana, porque en el fondo los niños no se pueden quedar solos mientras ellos trabajan. Entonces, esto produce un desbarajuste que finalmente nadie pregunta. Incluso yo que trabajo en un colegio, preguntaron si íbamos a hacer una rebaja de la mensualidad, dado que habían días que no se iban a trabajar, o si es que íbamos a hacer guardería para los niños que no tenían con quién quedarse en las casas. Entonces, la verdad es que no se le preguntó a los apoderados ni a los centros educativos. Nosotros por contrato, por ejemplo, no podemos hacer Zoom, porque hay un tema tienes que prestar los computadores, la gente tiene que tener internet, hay que hacer una programación. Así que es súper complicado. La verdad es que fue una decisión muy de un solo lado, sin consultarle a nadie en realidad. Se Y habilitó. aparentemente, Pero y bueno, no hubo coordinación. Y parece que ¿Verdad? tampoco hubo una coordinación estrecha entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, que era fundamental. ¿Mm? Y el Ministerio del Trabajo habilita un formulario para pedir teletrabajo, pero naturalmente que no todos los trabajos se pueden desarrollar a distancia, entonces tampoco, digamos, es una medida que permita, digamos, aliviar la situación a un porcentaje importante de los trabajadores en Chile. Pero ahí está, pues, viendo cómo, en el camino arreglando la marcha, cómo se hacen las cosas en este país. así es, porque además a los que se les dio vacaciones fue a los niños y a los docentes, pero no todo el personal administrativo de mantenimiento, nada, ellos seguían trabajando. Entonces, ¿qué pasa con todos sus niños finalmente? Porque los papás tienen que seguir trabajando, solo a los docentes se les dio libre acción en el fondo. Oye, bueno, esta semana ha sido bien interesante, tanto nacional como internacional. Eh, Boris Johnson ha tenido que dimitir, ¿no es cierto? Fuerte presión de su partido conservador, también la dimisión anterior de algunos de sus ministros, y finalmente se vio obligado a renunciar. También eh, hay noticias desde Europa, OTAN, ¿no es cierto? Está dándole la pasada al ingreso a Finlandia y Suecia, lo cual va a generar una situación muy compleja, pero por otra parte mantiene Ucrania fuera de OTAN. Indudablemente que eso es parte de la negociación y los equilibrios de poder en Europa, y eso tiene un impacto finalmente en nuestro país. Eh, Otro tema interesante es la constitución del gabinete del próximo presidente o el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, que fundamentalmente ya nombró a las figuras más claves de su gabinete, entre ellos el ministro de Hacienda, un poco un símil de lo que ocurrió en Chile, tratando de poner una persona de un historial moderado, pero bueno, vamos a ver qué pasa allá. Y bueno, partamos con Chile, porque la entrega del proyecto de nueva constitución, ¿no es cierto?, el pasado día lunes, en una ceremonia
más formal, sin la presencia de los expresidentes de la República. Todos tuvieron alguna motivación para no ir, y la ceremonia sin indigenismo, con mucho patriotismo, cantado el himno nacional, con solo símbolos chilenos, patrióticos. No se dio esa radicalización que hizo gala toda o la mayoría de la convención durante todo el proceso de trabajo que hicieron. O sea, algunos lo podrían calificar como una asistencia con piel de oveja. Esa fue la tenida aparentemente para esa ceremonia o actividad republicana. Así que la Yo creo verdad que que todo el protocolo que no usaron durante este año lo invirtieron para la ceremonia final. Justamente un poco lo que dices tú, que han sido las grandes críticas a la convención y a todo el proceso, es justamente que se saltaron todo el protocolo, todo el formalismo, todas esas imágenes republicanas que tenemos, lo que significa cantar, por ejemplo, el himno, que fue súper bochornoso en la inauguración, poner las banderas, un poco en la vestimenta de las personas, y eso trataron de revertirlo un poco para lavar la imagen. Yo creo que es súper bien lo que dices tú, justamente de la piel de oveja. Trataron de minimizar un poco todo esto que ellos habían hecho el último año, para mejorar la percepción que tiene la ciudadanía de ellos. Sí, lamentablemente yo creo que es muy ostensible el cambio, ¿ah? La ciudadanía se da cuenta efectivamente, porque no solamente se trata de comparar la ceremonia inaugural con esta ceremonia final, sino que también hay otros hitos. Por ejemplo, lo que se hace esta presentación en el norte del país, que también estuvo exenta de banderas, exenta de interpretación del himno, algunos dichos que fueron esgrimidos durante esta discusión, durante este año de discusión, estuvieron también dotados de alguna carga contraria a los símbolos patrióticos. Incluso un convencional, recuerdo, que proponía cambiar la letra del himno. En una entrevista en alguna oportunidad, una convencional de, no sé si Lista del Pueblo, pero señalaba de que no había ningún problema en cambiar, digamos, toda clase de símbolos históricos. Entonces, cuando se presenta de esa forma la historia fidedigna del establecimiento de esta constitución y esta ceremonia final tan, volviendo, digamos, a la tradición histórica de nuestro país, la verdad que obviamente nos llama a la sospecha, porque es una cuestión que obviamente está dotada de un manto de hipocresía, por decirlo ya derechamente. Bueno. Oye, pero en todo caso, las encuestas del fin de semana pasado y algunas también durante la semana ya muestran una clara tendencia y abren más el apruebo y el rechazo. Y esto tiene relación con lo que tú decías, Cristian, y también ya el posicionamiento que han ido tomando ciertos líderes. Por ejemplo, la Carta de Lagos, que ha sido muy criticada por un sector de izquierda, ¿no es cierto? Y también otras decisiones de partidos políticos, como el Partido de la Gente, que hubo una votación interesante, participaron 15.000 personas de los 45.000 que componen sus militantes, con un 91% por la opción rechazo. La Democracia Cristiana, en la Junta Nacional, votaron de más de 350 personas, un 63% votó por la opción rechazo, pero muchos de sus líderes más importantes, sobre todo gente del Senado, como Jimena Rincón, también el constituyente Fuad Chaín, se han pronunciado por el rechazo. De tal manera que todo eso yo creo que también ha ido marcando una tendencia y una claridad entre qué es lo que pasa en la gente que está a favor de una opción y a favor de la otra. Y Es todo que eso además, también. perdona, yo creo que Lagos es un tema personal. Recuérdate que el expresidente Lagos modificó parte de la Constitución, él hizo unos grandes cambios ya, y hoy día no se le ha valorado nada, al revés, o sea, ellos como que han minimizado todo el esfuerzo que él hizo. Entonces yo creo que él tiene sangre en el ojo, fíjate tú, de que nadie le reconozca, que ni siquiera lo hubiesen invitado para esta entrega. Entonces yo creo que el tema de él es súper personal, él se siente muy sentido. Yo creo que él tenía mucho que aportar para esta nueva constitución y sin embargo lo excluyeron totalmente. Hasta el hijo, el senador Lagos Weber, en una declaración, él también mostró su molestia sobre cómo lo han ninguneado en el fondo. Bueno, esa situación indudablemente sumado a la crisis económica que está golpeando fuertemente. O sea, yo creo que hoy día el tema de la inflación, el valor del dólar, ¿no es cierto?, que se alcanzó los 1.000 pesos,
es un tema importante. O sea, uno cuando ve en las esquinas, en la ciudad donde yo vivo, la bolsita de pan en el semáforo en la luz roja que antes vendían, no sé, pues 8 ayuyas de pan amasado por 1.000, hoy día están entregando 5 ayuyas por 1.000. En la compra del pan la gente lo nota, en Chile se come mucho pan y mucha gente, ¿no es cierto? En la tarde, la comida de la tarde o de la noche es té con un buen sándwich, un buen pancito, y se nota fuertemente. Los No, y precios ahora de te la dicen botella, sacar a Luca o sacar a dólar, te dicen. Sacar a Luca o claro, sacar a dólar. nuestra dolarización. Entonces yo creo que Pero todo eso es tenemos un ministro de Economía que dice que en realidad el alza del dólar no influye en la persona común y corriente, porque la gente no anda comprando en dólares todos los días. Yo escuché eso, yo no sé realmente cómo se resiste una declaración de esas características. hoy día estuve en una conversación con un grupo de amigos y uno que es economista, no es precisamente el sector del ministro Grau, pero dijo yo, mira, en realidad se enredó, lo malinterpretaron, pero la verdad que su explicación fue muy mala y la gente cuando cualquiera de nosotros trata de resumir lo que dijo es lo que tú señalas. Entonces, sí tiene impacto. Mucha gente que hoy día quería viajar en estas vacaciones, ¿no es cierto?, al Caribe, un poquito de calor. Bueno, hay que hacer turismo en Chile, a ver si al final hablamos algunas recomendaciones para los que ya no pueden viajar por el valor del dólar, pero ciertamente tiene un impacto importante. Los exportadores pueden estar a lo mejor recontentos, pero por Sí, otra claro. parte también necesitan insumos para su producción, que al final, como importadores, los complica tremendamente. Hay un montón de empresas que están quebrando definitivamente. Así que ha sido bien interesante esto y una de las cosas que llama la atención también, seguramente ustedes lo vieron, es el famoso editorial de Economist. Economist es un diario, nació como diario en el año 1846, diario británico, que hoy día en realidad tiene un formato de revista más bien, pero ahí habla, es una crítica bien fundada, bien profunda, y todo el mundo lee Economist y al menos analiza lo que dice, le puede gustar o no gustar, pero ciertamente el valor de lo que señala es importante. Así que bueno, el tema de la inflación, no sé, Cristian, tú cómo lo ves ahí en tus sesiones de core, qué es lo que has conversado con tus colegas, porque eso nos, y golpea a la gente más pobre finalmente. ¿Mm? No, sin duda, la inflación es un indicador que genera, digamos, un barómetro. Ahora, uno observa discusiones, porque aquí también hay que hacerse cargo de lo que dicen un poco aquellos que no comparten esta realidad, porque es increíble, hay explicación para todo. Uno, cuando revisa discusiones en programas de debate o en las mismas redes sociales, que también son un barómetro de lo que está pensando la sociedad chilena, observa que en realidad, pese a la evidencia, aún así se sigue negando, hay un negacionismo respecto a lo que está pasando hoy día. O sea, la inflación, el alza del dólar, todo esto, el valor de la benzina, en realidad no tiene nada que ver las decisiones internas que se toman en este país, porque esto es culpa de factores económicos internacionales y esto está azotando a todos los países del mundo, lo cual no es una realidad. Efectivamente, claro, hay vaivenes de la economía que son más o menos estándar a nivel internacional, que están dados, por ejemplo, por el conflicto bélico de Ucrania, pero la forma en que los países enfrentan esto es muy distinta. Recordemos, por ejemplo, la crisis asiática, si afectó o no de la misma forma a Chile que a otros países. Chile en esa época estaba muy bien parado, las decisiones que se tomaron fueron de paz, por lo tanto, la crisis no melló, digamos, de la misma manera que lo hizo en otros países. Hoy día estamos viendo el efecto contrario, hoy día una pequeña olita se convierte acá en una verdadera tsunami aquí en nuestro país, por lo tanto, hay que ser cuidadoso con los análisis, porque muchas veces, insisto, hay una suerte de negacionismo importante. Y sí, por supuesto que uno escucha también a diario, hay una retroalimentación instantánea del valor de las cosas y hoy por hoy, por supuesto que está pegando fuerte en la economía de los chilenos, particularmente el tema de la inflación. Bueno, y somos la moneda más depreciada del mundo. O sea, cuando el peso chileno pasó, ¿no es cierto?, de la posición que tenía hace 3, 4 años atrás a ser hoy la moneda más depreciada del mundo, bueno, que alguien nos explique eso, digamos. ¿Ah? Así que ese es un punto que nos interesaría mucho escuchar de las autoridades económicas porque nos va a pegar fuerte a todos. Estamos conversando con Cristian Macaya, panelista estable
nuestro programa Vamos Somos Chilenos, desde La Lígora, transmitiendo Chantal Robert de la Madotier desde Viña del Mar. Bueno, el otro punto interesante también de las cosas que han pasado en esta semana, y que no es un tema menor, es el tema de los bombazos. ¿Ah? En un periodo breve de un par de años ya han habido 8 atentados explosivos en Santiago. Vi un ranking de los países con más actos de terrorismo en el mundo y llama la atención que Chile lo vi en ese ranking en el lugar número 18 del mundo, con países del Cuerno de África, con lugares en que nunca nosotros pretendíamos situarnos. De hecho, éramos el país más peligroso en este minuto en términos de terrorismo de Latinoamérica. Por supuesto que hay cerca de Haití, ¿ah? Pero realmente preocupante esa catalogación, porque seguramente la catalogación de riesgo financiero, ¿no es cierto?, nos va a pegar, todo este tipo de cosas nos van a pegar. Así que yo no sé cuál es la opinión, Chantal, de lo que tú has visto en este tema, pero eh, la, la delincuencia y el terrorismo, porque es lo que impera, y así hay que decirlo con todas sus letras, es un tema que ahuyenta al inversionista nacional, extranjero y todo. Así que Yo siento que nos estamos acostumbrando un poco a la violencia, por ejemplo, la violencia que siempre conversamos de la Araucanía, que también está llena de bombazos, está llena de quema, de artículos industriales, o sea, es una industria maderera, son pequeños empresarios, pequeños emprendedores que hoy día se están quedando con las manos cruzadas, y eso obviamente va a implicar también un poco lo que siempre conversamos, el alza de todo, el alza de la madera, el alza del combustible, todo se traduce siempre en alza, y pensamos que un bombazo tiene que ver solo acá en la capital, y no es tan así. Pensamos que tiene que haber daño, que tiene que haber muerte y se tiene que destruir el edificio completo. No, bombazos son todos, incluso estos chiquititos como el que tuvimos ahora en la semana en una constructora. Ahora, es una constructora, o sea, pucha, habrá sido un ataque personal, habrá sido algo para demostrar, a lo mejor hacer algún tipo de presión. El último bombazo que hubo en Santiago, no hay ningún detenido, no hay ninguna pista de quién fue tampoco, y fue ya hace unos cuantos meses. Entonces, el tema de seguridad, el tema de inteligencia también, no estamos acostumbrados a este tipo de cosas, y todo se va a traducir finalmente en un alza de todo. Cuando hablamos del riesgo país y nos califican, somos A, somos B, somos B menos, eso significa que sube la plata. Si nosotros somos un país riesgoso, cuando nos prestan plata internacionalmente al Banco Central, y el Banco Central a su vez a los bancos nacionales, lo hacen a un costo superior. Entonces, si hoy día estamos con una tasa alta, la tasa va a seguir subiendo. Hoy día Argentina tiene una inflación de un 60%. ¿Queremos llegar a ese nivel de inflación y parecernos a nuestros vecinos, o vamos a hacer una tajada antes? A mí me preocupa que lleguemos un poco a esos números. Nunca nos habíamos comparado con nuestros vecinos, siempre habíamos sido el jaguar de América, y hoy día somos un gato sin pelo, la verdad. Así que me preocupa que no se estén tomando las medidas adecuadas, y cuando nos demos cuenta va a ser muy tarde, porque el precio que tiene hoy día el dólar no tiene nada que ver con la alza de los productos. Son dos cosas totalmente distintas que la gente está mezclando y piensa que son el mismo factor internacional. No, el alza del dólar es un factor interno. El Así que me pasado, preocupa. el pasado miércoles se dio una situación bastante particular. Yo creo que pasó un poquitito desapercibida, pero probablemente es el único día en que el dólar y el euro valía exactamente lo mismo en Chile. Estaban los 2.000 pesos. Uno iba a la casa de cambio y 1.000. Increíble. nos dolarizamos. Oye, Cristian, la reforma tributaria, ¿qué es lo que has visto? Porque mucha gente que a lo mejor no entiende mucho economía, pero que tenía una segunda propiedad, que a lo mejor en vez de irse por una jubilación por la vía de AFP, dijo, no, mejor yo inteligentemente compro una segunda propiedad y con eso voy a poder tener una vejez tranquila. Bueno, ese es un tema interesante, porque hoy día, hasta por respirar, probablemente tengamos que pagar impuestos. ¿Qué es lo que has visto? ¿Qué le puedes recomendar a nuestros radioescuchas respecto a lo que se está trabajando en el Congreso? Porque esto fue una ley, ¿no es cierto?, que no es del tema de la Convención Constitucional, sino que es un proyecto de ley que tiene como más de 260 páginas que presentaron o están por presentar en el Congreso. Sí, claro.
La verdad que en Chile sería muy interesante poder discutir el tema tributario, considerando que el derecho tributario chileno es uno de los más enredados del mundo. O sea, si hay algo que es una ciencia oculta y que solo entienden un sector bastante selecto de contadores y de quienes se especializan en esta área, en todo, digamos, lo que significa la dimensión del derecho tributario chileno es muy complejo. Esto no sé, por el fondo de utilidades tributarias, qué sé yo, lo que no constituye renta, que sé yo, una serie de impuestos que están repartidos por todos lados. Entonces, es una cuestión muy compleja. Por lo tanto, hacer una reforma tributaria en Chile me parecería que sería una muy buena idea, siempre y cuando vaya en la línea, primero, de simplificar el derecho tributario chileno y, por otro lado, ver la manera también de poder desasfixiar a los chilenos respecto a los tributos. Hoy día, qué duda acá, digamos que los impuestos específicos a los combustibles es algo que está asfixiando a los chilenos. Pero no, todo lo contrario. Hay que financiar las promesas de campaña, por lo tanto, lo que viene ahora es establecer tributos, por ejemplo, como tú muy bien anticipas, al tema de los arrendamientos de las propiedades, cuestión que es toda una novedad y que afecta directamente a la clase media, y lo conversábamos con Chantal también al inicio del programa, a los adultos mayores, que normalmente las personas más adultos mayores han logrado en la vida tener una segunda vivienda para poder incrementar sus pensiones y eso les ha permitido tener un ingreso adicional arrendando su segunda casa, pero hoy día el tener que tributar obviamente va en la línea contraria de lo que tienen que ser los impuestos en definitiva, que es la fórmula más bien progresiva y no proporcional. La progresividad implica que el que gana más paga más y el que gana menos pague menos. La proporcionalidad es per se injusta en sí, entonces también podríamos hablar de ver la manera de desafectar a ciertos productos que son más esenciales para la canasta básica, el IVA, o diferenciar IVA dependiendo también de sectores donde resida la población. Por otro lado, también el tema de la venta de las viviendas. Nosotros estábamos pagando IVA cuando existía una venta de vivienda y había una presunción de habitualidad en la venta, es decir, si una persona vende una propiedad, en menos de un año vende la segunda, entonces ya se presume la habitualidad y hay que pagar un IVA. Y estaban exentas aquellas que sean inferiores a 8.000 unidades de fomento, pero hoy día van a incluirse, digamos, las propiedades en general, la venta de las propiedades pagando IVA, lo cual va a encarecer también el costo de la vivienda, por un lado, y por otro lado, preguntarse quién va a pagar esto, quién paga la cuenta. ¿Sí? Y yo creo que es un error pensar de que aquí se está grabando, digamos, el patrimonio de los ricos, súper ricos. No, cuando alguien vaya a vender una casa, probablemente no va a haber afectado su valor neto y le va a cargar el impuesto a la persona que va a comprar. Es decir, en la parte económicamente más débil de la relación, siempre es la que termina pagando los costos de la tributación. Entonces, hay que ser cuidadoso en eso. Yo creo que aquí no se ha profundizado, digamos, no se ha analizado efectivamente cuáles son las consecuencias. Y las alzas de dólar obviamente también tienen que ver con eso. Esta semana se anuncia una reforma tributaria, por lo tanto el inversionista va y se refugia en una moneda mucho más dura, una moneda mucho más estable como es el dólar, por lo tanto se produce este efecto lógico de la oferta y la demanda y en consecuencia obviamente se encarece el valor del dólar. Y sumándole a lo que tú señalas, el hecho de, ¿no es cierto?, de cómo se elevaron las tasas de créditos hipotecarios y todo eso, mucha gente que pretendía comprar una casa ya se olvidó y con todo esto indudablemente va a ser más difícil. Pero bueno, ya estamos en el minuto del intermedio. Chantal, como siempre, mientras no tenemos invitados, tú nos vas a deleitar con alguna canción que vas a seleccionar para que volvamos en la segunda etapa de nuestro programa. Así que, queridos Radio Escucha, los invitamos a escuchar la canción que Chantal nos va a recomendar. Tengo una petición de mi amigo Giovanni, así que me lo pidió Hold Back the River de James Bay. Muy buena selección, así que dedicada para él, que nos escucha todos los viernes. Muy bien, pues entonces nos vamos a nuestro intermedio y ya volvemos, no se alejen de este dial.